Sophie cerró los ojos e inhaló profundamente el aroma del café. Era un ritual matutino que la ponía de humor para el día. Desde hacía un mes, Jacob, su marido, se iba a trabajar antes que ella, supuestamente debido a importantes reuniones con clientes. Antes siempre desayunaban juntos. Se conocieron hace 10 años en Riverside Park. Sophie estaba patinando y chocó con Jacob, que leía un libro en un banco. Él no se enfadó, sino que se rió y la ayudó a levantarse. Una semana después volvieron a encontrarse en el mismo parque. Ella patinaba con más cuidado y él leía en el mismo banco, como por casualidad. Jacob trabajaba como jefe de ventas junior en una pequeña empresa y Sophie acababa de salir de la universidad. Él la había conquistado con su capacidad para encontrar una salida a cualquier situación y su sentido del humor, un poco cínico pero no mezquino. Ella le atraía por su espontaneidad y sus ganas de vivir. Su romance se desarrolla rápidamente. 6 meses después se fueron a vivir juntos y un año más tarde se casaron. Pasaron la luna de miel viajando por Europa, gastando todos sus ahorros, pero mereció la pena. Jacob la fotografió delante de los monumentos, comieron croissants en los cafés de París y dieron un paseo en góndola por Venecia. Cuando regresaron, se lanzaron de cabeza al trabajo. Jacob ascendía rápidamente en su carrera y Sophie trabajaba para una gran empresa como coordinadora de eventos. Le encantaba su trabajo, organizar conferencias, actividades de formación de equipos y eventos corporativos requería atención al detalle y capacidad para comunicarse con la gente. Los primeros 5 años de matrimonio fueron casi perfectos. Se apoyaban mutuamente, hacían planes, ahorraban para su propia casa. Los fines de semana salían de viaje o iban al teatro. Jacob le hacía pequeños regalos sin motivo, un libro que ella quería leer, un broche inusual del mercadillo. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Jacob se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, se volvía irritable. Sus conversaciones se volvieron mundanas. Dejó de abrazarla por la mañana y de besarla antes de acostarse. Sophie intentaba hablar con él, pero él la ignoraba. Mucho trabajo, un proyecto importante, clientes difíciles. Intentó comprenderle. Era cierto que la carga de trabajo de la empresa había aumentado en el último año. Jacob era ahora responsable de cuentas clave. Pero no era solo el trabajo. Era como si se hubiera distanciado emocionalmente de ella, como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos. Sophie cruzó la cocina y dejó la taza en el fregadero. Su mirada se posó en el imán que había traído de su viaje de bodas, el Coliseo contra la puesta de sol. Recordó cómo Jacob y ella habían paseado cogidos de la mano por las calles romanas. Entonces parecía que su amor podía superar cualquier obstáculo. Su teléfono vibró, un mensaje de su asistente recordándole una próxima reunión. Sophie suspiró y empezó a prepararse para ir a trabajar. Últimamente, pensaba cada vez más que su matrimonio se había convertido en un hábito. Era como si Jacob y ella corrieran paralelos, cruzándose de vez en cuando en el espacio de su piso compartido. Quizá deberían haber tenido un hijo, pensaba a veces. Pero Jacob lo evitaba siempre, diciendo que no era el momento, que primero necesitaban recuperarse económicamente, pero tenían suficiente dinero. Él ganaba bien y el sueldo de ella era decente. Sophie se puso el abrigo y se miró en el espejo. No había cambiado mucho con los años. Los mismos expresivos ojos marrones, el mismo pelo oscuro hasta los hombros. Solo su mirada era diferente, más cautelosa. Era como si siempre estuviera esperando que la atraparan. De camino al trabajo se preguntó cuándo habían empezado exactamente los problemas. Tal vez 6 meses atrás, cuando Jacob no había acudido a su fiesta de cumpleaños por primera vez, alegando una importante reunión con inversores. O antes, cuando dejó de hablar de sus planes y sueños. Al aparcar fuera de la oficina, Sophie decidió que esta noche hablaría con su marido.
No podía dejar que su relación se convirtiera en una formalidad. Quería a Jacob y creía que él también la quería. Solo tenían que encontrar la manera de volver a estar más cerca el uno del otro. A Sophie ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de que su marido tuviera una aventura. Ese no era el tipo de hombre que era Jacob, al que conocía como a la palma de su mano. Al menos eso creía. La oficina de Industrias Sterling bullía de entusiasmo. El nuevo negocio se inauguraba en 15 días y Sophie estaba ocupada organizando la presentación. Estaba repasando metódicamente la lista de invitados cuando su ayudante Abigail Stone entró en la oficina. Sophie, los arquitectos han enviado un plano actualizado. Dicen que van a tener que mover las mesas del buffet. No hay espacio suficiente en el vestíbulo debido a la nueva instalación. Abigail depositó la carpeta de dibujos sobre el escritorio. Sophie se frotó las sienes. En sus 8 años en la empresa, había aprendido a resolver problemas como este con el piloto automático. Había empezado como recepcionista. Su trabajo consistía en repartir café y copiar documentos. Pero a los 6 meses le encargaron la organización de un pequeño acto corporativo. El evento tuvo tanto éxito que la dirección se fijó en ella. «Muéstrame el antiguo plan». Sophie desplegó los planos. Unos minutos más tarde encontró la solución. Solo tenía que mover ligeramente los paneles informativos. Abigail sacudió la cabeza con admiración. Aún le maravillaba la capacidad de su jefa para encontrar soluciones elegantes a las situaciones más confusas. Sonó el teléfono de la imprenta. Había un problema con la impresión de los folletos para la presentación. Sophie encendió el altavoz, como de costumbre, mientras miraba el presupuesto del acto en la pantalla del ordenador. «Escuche, señor Donovan». Su voz sonaba tranquila y segura. «Hay plazos claros en el contrato. Si no lo hace a tiempo, me veré obligado a recurrir a otra imprenta. Tenemos contactos con una docena de empresas que estarían encantadas de recibir un pedido así». Tras un minuto de negociación, el problema quedó resuelto. Se prometió entregar los folletos a tiempo. Abigail, aún en su despacho, observó a su jefe con una sonrisa. Una vez había soñado con aprender el mismo férreo control. Sophie se reclinó en su silla, recordando su trayectoria en la empresa. Tras el éxito de su primer evento, se puso a estudiar por su cuenta las tendencias en la organización de eventos, la psicología de la gestión y los fundamentos del diseño. Su carrera despegó. Primero la ascendieron a organizadora junior y luego a especialista principal. Hace 3 años organizó una conferencia para especialistas en informática. El día antes del acto, el ponente principal se rompió una pierna y la empresa de catering canceló la entrega. Sophie pasó la noche en vela, pero encontró un ponente de sustitución y organizó otro contratista. La conferencia fue genial y la ascendieron a jefa de departamento. Abigail, ponte en contacto con los diseñadores para que te envíen las opciones de escenografía. Abrió Sophie su agenda y miró la lista de tareas del día. Había una reunión con la empresa asociada, la ceremonia de inauguración y una docena de otras pequeñas pero importantes cosas que hacer. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía muestras de folletos. Sophie examinó la calidad de impresión y el gramaje del papel. Cada pequeño detalle importaba. Lo había aprendido con los años. La reputación se basa en los detalles y un desliz puede echar por tierra meses de preparación. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina en vísperas de acontecimientos importantes. Jacob solía refunfuñar por ello, pero luego se acostumbró. Últimamente, rara vez estaba en casa por las tardes. Sophie alejó los pensamientos no deseados. Necesitaba concentrarse en su trabajo. Antes de comer había una videoconferencia con la oficina europea para discutir los detalles de la participación de los socios extranjeros en la presentación. Sophie se pasó fácilmente al inglés, coordinando los equipos de los distintos países. Durante su estancia en Sterling Industries,
Había mejorado sus conocimientos lingüísticos para comunicarse con clientes internacionales. Después de comer, Sophie bajó a la nave donde los obreros estaban montando las estructuras para la futura instalación. Inspeccionó meticulosamente cada elemento e hizo algunos comentarios. Los empleados que pasaban por allí la saludaban. Conocía a casi todos los empleados de la empresa por su nombre, desde las limpiadoras hasta los altos directivos. De vuelta a su despacho, Sophie empezó a comprobar la lista de contratistas. Elegía personalmente a cada empresa, basándose en la experiencia de colaboraciones anteriores. En su teléfono tenía los contactos de los mejores servicios de catering, decoradores, técnicos y fotógrafos de la ciudad. Fue capaz de encontrar un lenguaje común con los artistas más caprichosos y lograr el resultado perfecto. Al final de la jornada laboral, su cabeza zumbaba por la cantidad de asuntos resueltos. Sophie se asomó a la ventana para contemplar el atardecer de la ciudad. Le encantaba ese momento del día, cuando se encendían las luces de los rascacielos. En algún lugar, en una de esas mismas oficinas, Jacob estaba trabajando. Se preguntó si pensaría en ella tan a menudo como ella pensaba en él. Abigail se asomó a la oficina para despedirse. Sophie sonrió. Se recordaba a sí misma enérgica y entusiasta cuando empezó su carrera. Ahora el entusiasmo iba acompañado de experiencia y confianza. Sabía que era capaz de realizar cualquier tarea. Mientras recogía sus cosas, Sophie pensó en el futuro. Había rumores de un nuevo departamento de desarrollo en la empresa y estaba pensando seriamente en solicitar un puesto directivo. Sería un gran paso adelante. Más responsabilidad, un sueldo más alto, nuevas oportunidades. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Jacob. Otra vez trabajaba hasta tarde. Sophie suspiró. Quizá era bueno que estuviera tan ocupada en el trabajo. Al menos no tenía que pasar las tardes sola. Parece prometedora, comentó Henry Foster, ejecutivo de cuentas, mientras examinaba el currículum de Melissa Harper. La joven se sentó frente a él, impecablemente vestida con un traje azul marino, y observó atentamente su reacción. Tu experiencia en Chicago es impresionante. ¿Por qué decidiste trasladarte a nuestra ciudad? Henry se reclinó en su silla, escrutando a la posible empleada. El pelo oscuro recogido en un moño estricto, el maquillaje apenas visible pero acentuando los rasgos faciales correctos. Busco nuevas oportunidades de crecimiento. Se inclinó Melissa ligeramente hacia adelante. En mi anterior empresa había tocado techo, y Sterling Industries es conocida por su política de promoción de empleados con talento. Henry se dio cuenta de su seguridad, sin sombra de duda o incomodidad. Esas personas ascendían rápidamente o causaban problemas, pero el departamento necesitaba personas con talento y sus referencias eran impecables. Una semana después, Melissa ya estaba trabajando en la oficina principal del departamento de ventas. Su mesa estaba junto a la ventana. Lo había pedido expresamente durante el proceso de incorporación. Sus compañeros miraban a la recién llegada con interés, pero ella no parecía darse cuenta mientras colocaba metódicamente su material de oficina. Al cabo del primer mes, Melissa conocía los nombres de todas las personas clave de la empresa y la historia de sus carreras. Sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas y memorizar detalles. En las reuniones de empresa, siempre se sentaba para ver las reacciones de los directivos y tomaba notas en un pequeño cuaderno. «Melissa, ven aquí». La voz de Henry Foster interrumpió sus cavilaciones sobre el informe trimestral. En su despacho se mostró tan segura como en la entrevista. «Tus cifras del mes están por encima de la media. Siga así». Aquella tarde se quedó en el despacho analizando la estructura de la empresa. En la hoja aparecían nombres, flechas, notas. Quería saber exactamente quién tomaba las decisiones clave y de quién dependían los ascensos. En la sala de fumadores, donde Melissa salía a veces, aunque no fumaba, captó retazos de conversación.
Se enteró de que la mujer del director financiero flirteaba con un joven abogado, que el jefe de contabilidad tenía problemas con la bebida y que el jefe de marketing se iba a divorciar. Una mañana se encontró con Jacob Wilson en el ascensor. Él la sentía distraído, inmerso en una conversación telefónica. Melissa le echó un vistazo. Jefe de ventas, excelente rendimiento, popular entre sus colegas. Había oído que le estaban considerando para el puesto de director adjunto de ventas. Al día siguiente, se encontró Iggy a su lado en la cola de la cafetería de la empresa. Siguió una conversación sobre un trato reciente con un cliente importante. Melissa hizo preguntas precisas, mostrando un interés genuino y un profundo conocimiento del tema. «Es increíble lo rápido que se ha integrado», comentó la secretaria del director al ver a Melissa hacer con confianza su presentación en la Junta General. Solo lleva 2 meses en la empresa y ya habla con el equipo directivo. Después del trabajo, Melissa solía ir a un pequeño bar cercano a la oficina. Era el lugar perfecto para recabar información. Nunca se emborrachaba, prefería el vino blanco y escuchaba atentamente las conversaciones de las mesas vecinas. En su piso de alquiler, amueblado con elegancia minimalista, tenía un diario sobre la mesa. Todas las noches anotaba sus observaciones y planes. Melissa sabía exactamente lo que quería: ocupar un puesto directivo en 2 años. Era metódica en su búsqueda de ese objetivo. Siempre iba al trabajo impecablemente vestida. Los trajes entallados realzaban su esbelta figura, pero sin resultar llamativos. Sabe lo importante que es causar una buena impresión. Toda su imagen hablaba de ambición y profesionalidad. Jacob Wilson se detuvo junto a su mesa después de otra reunión. Melissa sonrió y se fijó en cómo apoyaba la mano en el respaldo de su silla, un poco más cerca de lo que exigía la formalidad. Aquella tarde se quedó más tiempo del habitual consultando su agenda. Había que ajustar el plan. Había surgido una nueva oportunidad de ascenso. Aún así, una aventura con un jefe casado era un camino arriesgado, pero con el enfoque adecuado podía ser eficaz. En la fiesta de la empresa, Melissa vio por primera vez a Sophie Wilson, la mujer de Jacob. La elegante mujer de mirada cansada coordinaba al personal, sin percatarse de las furtivas miradas de su marido en dirección a Melissa. En casa, mientras revisaba el correo, Melissa encontró una invitación a un acto benéfico, otra oportunidad para hacer amistades útiles. Ya había elegido el vestido perfecto, lo bastante caro para impresionar, pero no tan llamativo como para dar lugar a habladurías. En su teléfono aparecían cada vez más contactos de personas influyentes de la empresa. Sabía cómo seducir sin pasarse de la raya, y todos pensaban que estaba realmente interesada en hablar con ellos. Se estaba creando una red de contactos que tarde o temprano daría sus frutos. «Esa chica llegará lejos», comentó una vez Henry Foster en una conversación con un colega. No tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Melissa Harper para conseguir sus objetivos. La noche del viernes se alargaba. Sophie estaba sentada en el salón con un libro sin leer. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos mientras consultaba su teléfono por enésima vez. Jacob llegaba tarde otra vez. Dejó el libro y se acercó a la ventana, donde la ligera llovizna difuminaba las luces de las farolas. Había sentido el aroma de un perfume desconocido hacía una semana, cuando había estado ordenando el cesto de la ropa sucia. Un aroma tenue pero definitivamente femenino en el cuello de la camisa de su marido. Sophie se congeló entonces, apretando la tela entre las manos, y luego buscó metódicamente las prendas, intentando no pensar en posibles motivos. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Jacob entró aflojándose la corbata. Olía al frescor de una tarde de otoño y, de nuevo, al mismo perfume. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha sin preguntarle cómo le había ido el día. «¿Vas a cenar?», preguntó Sophie cuando él salió del baño.
Últimamente se sorprendía a sí misma observando a su marido, tratando de detectar cambios en su comportamiento. No, he merendado en la oficina. Sacó su portátil y se acomodó en el sofá. Antes siempre cenaban juntos, hablando del día anterior. Por la mañana, Sophie encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de un restaurante, para dos, a la hora de comer. Guardó el papel con cuidado. Le había dicho que ese día había comido con un cliente. Por alguna razón, ella no había preguntado qué tipo de cliente. En el trabajo, Jacob se aislaba a menudo para hablar por teléfono. Sophie se dio cuenta de ello cuando fue a su departamento para coordinar los detalles de un próximo evento. Estaba de pie junto a la ventana, al fondo del pasillo, hablando en voz baja y sonriendo. Cuando vio a su mujer, puso fin rápidamente a la conversación. Su fin de semana juntos se hizo cada vez más silencioso. Jacob no paraba de mirar el móvil y de responder a preguntas distraídamente, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Había un distanciamiento en su mirada que no había existido antes. «Cariño, ¿por qué no vamos a ese restaurante italiano este fin de semana?» Sophie se sentó a su lado en el sofá. Solía ser su lugar favorito, acogedor, con música en directo por las noches. «Lo siento, tengo una reunión de inversores el sábado». Ni siquiera apartó la mirada de la pantalla del portátil. Quizá la próxima vez. La próxima vez se había pospuesto por tercer mes. Sophie se levantó y fue a la cocina, cargando mecánicamente el lavavajillas. En el trabajo podía organizar un evento de cualquier complejidad, pero en casa se sentía cada vez más impotente. No recordaba la nueva corbata que había aparecido en el armario de su marido. Era azul, con un sutil estampado geométrico, no era su estilo habitual. Había prestado más atención a su aspecto, cambiado de perfume, se había apuntado a un gimnasio. En el pasado, Sophie se habría alegrado de este cambio. Casi habían dejado de hacer el amor. Jacob siempre encontraba razones: cansancio, trabajo, dolores de cabeza, y cuando lo hacía, era como si tuviera prisa por acabar de una vez, evitando mirarla a los ojos. Había una nueva contraseña en su teléfono. Sophie se había dado cuenta por casualidad cuando él le había pedido que comprobara la hora de la cita en su agenda. Antes no tenían secretos, ahora sí. La tarde siguiente, se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual. Marcó el número de su marido y el teléfono estaba apagado. Sophie recogió lentamente sus cosas y salió de la oficina. En el ascensor le pareció oír una risa familiar, una voz femenina aguda, llena de felicidad. En casa, se quedó bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día. Dibujó un corazón en el espejo empañado, como solía hacer cuando dejaba mensajes a Jacob antes de irse a trabajar. Él siempre respondía de la misma manera. Cuando salió del baño, el espejo estaba limpio. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó durante el desayuno, notando que su marido se ajustaba nerviosamente los puños de la camisa. «Últimamente estás un poco tenso». «Estoy bien». Terminó su café y se levantó de la mesa. «Es que tengo muchos proyectos ahora. No me esperes esta noche. Hay una reunión a última hora». Sophie le vio arreglarse a toda prisa. Corbata nueva, camisa fresca, pelo cuidadosamente peinado. Había un nerviosismo en sus movimientos que antes no existía. Se había olvidado de darle un beso de despedida. Aquella noche hojeó viejas fotografías de ella y Jacob en el parque, en la playa, en su primer piso. En todas ellas, él la había mirado con ternura y adoración. ¿Cuándo había cambiado esa mirada? Sophie no podía precisar el momento exacto en que las cosas empezaron a ir mal. En el dormitorio, se fijó en una larga cabellera oscura sobre su almohada, que claramente no era la suya. Lo retiró con cuidado y lo metió en un sobre. No sabía por qué. Tal vez como prueba de que no estaba imaginando cosas. En el trabajo, Sophie empezó a fijarse más en las dependientas. ¿Cuál de ellas podría haber llamado la atención de su marido?
¿La rubia delgada de contabilidad o la chica nueva del tercer piso? Se odió a sí misma por pensar así, pero no pudo evitarlo. El teléfono vibró. Un mensaje de Jacob. Hoy vuelvo a llegar tarde. Sophie miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Últimamente el mensaje llegaba con más frecuencia. Abrió el calendario. Su aniversario de boda era dentro de una semana. Se preguntó si él lo recordaría. La sala de conferencias bullía de voces. Era la última reunión antes de la fiesta de empresa. Sophie estaba de pie junto al proyector, mostrando el plano de los asientos. El evento prometía ser el mayor de la historia de la empresa. La fusión con un socio europeo requería un enfoque especial. Tendremos mesas de buffet en la terraza superior, explica. La acción principal se desarrollará en el vestíbulo principal. La fuente estará iluminada y será el punto central de la composición. Abigail anotó cuidadosamente cada palabra. Sophie miró el reloj. Faltaban 3 días para el evento. Había que comprobar cada pequeño detalle. Del éxito de la velada dependían demasiadas cosas. Vio a Melissa Harper en el rincón más alejado de la sala, escuchando atentamente y tomando notas en su cuaderno. Jacob estaba sentado a su lado y a Sophie le pareció que intercambiaban miradas rápidas. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos no deseados. Ahora tenía que concentrarse en su trabajo. Después de la reunión, Sophie fue a ver el lugar. El salón de banquetes del Hotel Royal Plaza se estaba transformando poco a poco. Los trabajadores instalaban equipos de iluminación, los floristas discutían las composiciones. Ajustó el lazo de una de las sillas. Estaba un poco descolocado. Señorita Wilson, el chef solicita la aprobación del menú definitivo. La recepcionista del hotel le entregó una carpeta con documentos. Sophie se sumergió en el estudio de la lista de platos, contestando paralelamente a llamadas y mensajes. Por la noche comprobó la lista de invitados, más de 300 personas, entre socios extranjeros y posibles inversores. Todos necesitaban atención, todos debían estar debidamente sentados. Observó que Melissa Harper había conseguido sentarse en la misma mesa que los ejecutivos de ventas. En casa, Jacob se estaba probando un traje nuevo, uno gris oscuro que le quedaba perfecto. ¿Qué te parece?, se dirigió a su mujer. Sophie asintió. El traje le quedaba muy bien. Se preguntó para quién se esforzaba tanto. Al día siguiente se reunió con el equipo de decoración. Discutieron hasta el más mínimo detalle, desde el tono de los manteles hasta la colocación de las lámparas. Sophie insistió en un determinado tipo de velas para los centros de mesa. Tenían que arder toda la noche sin apagarse. En la oficina se respiraba un ambiente festivo. Las mujeres discutían la ropa, los hombres se ponían de acuerdo sobre quién conduciría. Sophie oyó a Melissa hablar a sus colegas de su nuevo vestido, uno azul oscuro con la espalda abierta. El ensayo para la parte formal duró toda la mañana. Sophie ensayó cada momento del programa con el presentador. Jacob debía hacer la presentación de los resultados trimestrales, y ella pudo verle inquieto mientras se ajustaba los puños de la camisa. A última hora de la tarde, el equipo de sonido estaba listo. Sophie comprobó personalmente la calidad del sonido en cada punto del auditorio. Los técnicos instalaban los micrófonos. El DJ probaba el sistema. Grabó todas sus notas en el dictáfono. Mañana tendría que volver a comprobarlo todo. En la peluquería, elige un peinado elegante pero discreto. El peluquero le sugirió algo más espectacular, pero Sophie se negó. No quería llamar la atención innecesariamente. Su trabajo consistía en asegurarse de que el evento fuera impecable. La última noche antes de la fiesta de empresa apenas durmió. Repasó mentalmente la lista de tareas pendientes y consultó el teléfono. Jacob dormía de espaldas a ella. El ruido nocturno de la ciudad entraba por la ventana entreabierta. La mañana había empezado con una llamada de la floristería. Había un problema con la entrega de las orquídeas para el centro de mesa.
Sophie encontró rápidamente una sustituta. Las calas blancas quedaban igual de bien. Está acostumbrada a resolver estos problemas sobre la marcha. Había un agradable bullicio en el hotel. Los camareros acomodaban las copas. Los camareros preparaban las estaciones para los cócteles. Sophie comprobaba el funcionamiento del guardarropa, el sistema de navegación de los huéspedes. Cada detalle tenía que funcionar a la perfección. Su vestido de noche, largo y de color marfil, ya la esperaba en casa. Sophie lo había elegido por su elegante sencillez. Sin detalles llamativos, solo un corte impecable y la calidad del tejido. Sacó de la caja fuerte un collar de perlas, regalo de Jacob por su último aniversario. A las 5 de la tarde todo estaba listo. Sophie recorrió la habitación una última vez, comprobando cada pequeño detalle. La fuente gorgoteaba suavemente, proporcionando un relajante telón de fondo. Las luces del atardecer del Hotel Royal Plaza se reflejaban en las brillantes ventanillas de los coches que llegaban. El salón se llenó poco a poco de invitados, señoras con vestidos de noche, hombres con estrictos trajes. La música en directo creaba el ambiente adecuado. Sophie recibió a los invitados en la entrada del salón principal. Se fijó en los detalles, el impecable estilismo, los pendientes nuevos, el ligero temblor de sus dedos al ajustarse el collar de perlas. Jacob estaba en algún lugar entre la multitud charlando con sus colegas. Ella le oía reír, pero no se volvió. Una noche estupenda, Sophie. Henry Foster se detuvo a su lado con una copa de champán. Te has superado a ti misma. Ella asintió agradecida, observando para sus adentros que la composición de la luz sobre la fuente había cambiado ligeramente. Tendría que decírselo a los técnicos. De reojo, se fijó en el aspecto de Melissa. El vestido azul oscuro dejaba ver su espalda y el corte alto resaltaba sus esbeltas piernas. Sophie sintió que sus dedos apretaban su vaso de agua mineral. Los camareros se deslizaron entre los invitados con bandejas de aperitivos. Sophie hizo una señal al maître. Era hora de empezar a servir los platos calientes. Habitualmente supervisaba el proceso, mientras mantenía conversaciones triviales con los socios de la empresa. En un momento dado, se encontró cerca de un grupo de vendedores. Melissa hablaba animadamente, con la cabeza inclinada hacia atrás. Jacob estaba de pie a un lado, pero Sophie podía ver que su mirada volvía a la grácil figura vestida de azul. Comenzaba la parte formal. Sophie subió al pequeño escenario para pronunciar su discurso de aceptación. Los focos la cegaron por un momento. Cuando sus ojos se adaptaron, se dio cuenta de que Melissa y Jacob estaban uno al lado del otro, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Después de que hablara el presidente de la empresa, empezó el baile. Sophie observó la sala y se dio cuenta de que todo iba según lo previsto. La fuente creaba un agradable frescor y el juego de luces de los chorros de agua hipnotizaba a los invitados. Jacob la sacó a bailar, un elemento indispensable del protocolo. Su brazo alrededor de su cintura le resultaba extraño. Se movían perfectamente al ritmo de la música, pero Sophie sentía que su marido la miraba furtivamente por encima del hombro. En ese momento, Melissa estaba bailando con uno de los inversores. Sus movimientos eran elegantes y un poco provocativos. Su pelo oscuro le caía sobre los hombros desnudos y sus ojos brillaban con picardía. Sophie se dio cuenta de que varios hombres la miraban. La velada iba cobrando impulso, se brindaba, las copas tintineaban, los camareros servían los postres. Sophie se movía de un grupo a otro, manteniendo la conversación, resolviendo pequeños problemas, vigilando el estado de ánimo de los invitados. En un momento dado, perdió de vista a su marido y a Melissa. El corazón le dio un vuelco desagradable, pero el trabajo exigía atención. Había llegado una delegación de la oficina europea y tenía que saludar personalmente a los invitados. Se encendieron más luces sobre la fuente. Empezaba la segunda parte del programa. Sophie estaba de pie junto a la columna,
observando lo que ocurría. Su impecable vestido marfil parecía casi brillar con el resplandor del agua. Sophie se arregló un mechón suelto de pelo mientras se miraba en el espejo del baño de señoras. La velada iba según lo previsto, los invitados estaban contentos, y ella intentó no pensar en la forma en que Jacob sujetaba el codo de Melissa mientras la ayudaba a subir a la mesa. Al volver al vestíbulo, oyó unas voces apagadas procedentes del pasillo que conducía a las dependencias del personal. Sophie aminoró el paso al reconocer la voz de su marido. «Todo el mundo está mirando», susurró apenas audible. «Tenemos que tener más cuidado. ¡Que miren!». Melissa podía oír la risa en su voz. «Estoy harta de esconderme. Y de todas formas, ¿a quién le importa? Tu mujer está demasiado ocupada con su precioso evento como para darse cuenta de nada». Sophie se quedó helada, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. La música del auditorio llegaba entre algodones. Se miró los zapatos, perfectamente combinados con el color de su vestido, y no se atrevió a moverse. «Cariño, no hagamos esto ahora». La voz de Jacob adquirió un tono congraciador. «Hay clientes importantes aquí, inversores». «Exactamente», Melissa bajó la voz. «Y todos ellos necesitan saber quién es realmente digno de estar a su lado. Ese ratón gris». El sonido de unos pasos que se acercaban la silenció. Sophie se despertó y se dirigió rápidamente en dirección contraria, hacia el vestíbulo principal. Su andar se mantuvo firme. Años de trabajo le habían enseñado a mantener la cara seria en cualquier situación. La hora siguiente pasó como un borrón. Cumplió sus obligaciones mecánicamente. Sonrió a los invitados, vigiló al personal, dio instrucciones al anfitrión. Todo el tiempo sintió la mirada triunfante de Melissa sobre ella. La fuente murmuraba apaciblemente. Los chorros de agua multicolor creaban caprichosos dibujos. Sophie estaba cerca, charlando con la mujer de uno de los inversores, cuando oyó una risa familiar a su espalda. «Oh, Sophie, querida», la voz de Melissa sonaba exageradamente feliz. «Una noche estupenda. Has trabajado tan duro. Todo es tan... bien». Sophie se dio la vuelta lentamente. Melissa estaba muy cerca, agitando su copa de champán. En el escote de su vestido brillaba un collar, una pieza que Sophie reconoció del catálogo de una joyería. Jacob lo había comprado hacía un mes, supuestamente para su madre. ¿Sabes? Melissa se acercó un paso más. No dejó de pensar, ¿qué se siente al vivir una vida tan anodina? Todo en un horario, todo bajo control, sin pasión, sin riesgo. «Melissa». Sophie oyó la voz de advertencia de su marido, pero ya era demasiado tarde. «Pobre Jacob», suspiró Melissa pintorescamente. «Se merece algo mejor que una mujer obsesionada con sus listas y horarios. Necesita una verdadera...». No tuvo tiempo de terminar. Balanceándose como por accidente, Melissa empujó a Sophie. Ella perdió el equilibrio, sin esperar el golpe. Un momento después, el agua helada de la fuente cayó sobre ella. La música se detuvo. En el silencio que siguió, Sophie pudo oír las gotas de agua que caían de su vestido empapado. Sophie se levantó lentamente, sintiendo cómo la pesada tela se pegaba a su cuerpo. Tenía el maquillaje corrido y el pelo irremediablemente revuelto. «Oh, lo siento». El fingido pesar en la voz de Melissa fue sustituido por un mal disimulado triunfo. «¡Qué vergüenza! Jacob, cariño, ayuda a tu mujer». Pero Jacob se quedó quieto, mirando a Sophie. En sus ojos no había preocupación, sino fastidio. Ella había arruinado su velada perfecta con su ridícula caída. Alguien le tendió una toalla. Alguien se ofreció a llamar a un taxi. Sophie vio las miradas compasivas de los invitados, oyó susurros ahogados. Melissa estaba acurrucada junto a Jacob, secando ostentosamente su chaqueta con una servilleta, como si le hubieran salpicado. «Creo que será mejor que me vaya». La voz de Sophie sonó sorprendentemente tranquila. «Abigail se ocupará del resto del programa».
Cruzó el vestíbulo dejando tras de sí huellas húmedas. Gotas de agua caían del dobladillo de su vestido, de los mechones de su pelo, pero mantuvo la espalda recta. No le daría a Melissa el placer de verla rota. En el taxi, empapando de humedad el asiento de cuero, Sophie se permitió respirar hondo por primera vez aquella noche. Le temblaban las manos, pero no era un escalofrío de desesperación. En algún lugar de su interior, una rabia fría y calculadora empezaba a brotar. En casa, permaneció bajo la ducha caliente durante un largo rato, como si intentara quitarse no solo el agua de la fuente, sino también las miradas, los susurros y su propia humillación. Luego sacó el portátil y abrió su lista de contactos. Tenía muchos amigos en distintas empresas, muchos amigos. La mañana comenzó con un zumbido silencioso en la oficina. Sophie caminó por el pasillo, sintiendo las miradas de sus compañeros. Sus tacones marcaban un ritmo constante sobre el suelo de mármol y su espalda estaba antinaturalmente recta, como la de una bailarina antes de salir al escenario. Abigail la recibió en la puerta de la oficina con una taza de café recién hecho y una pila de informes del evento de la noche anterior. Había preocupación en sus ojos, pero conocía a su jefa lo suficiente como para no iniciar una conversación sobre lo sucedido. Los socios europeos quedaron satisfechos, dijo con tono serio. Notaron especialmente la organización. El teléfono sonó en la recepción. Sophie pudo oír cómo Abigail contestaba cortésmente al teléfono. Periodistas de publicaciones de negocios intentaban conseguir comentarios sobre el escándalo del evento. Los rumores se propagaban con rapidez. Tras las mamparas de cristal de la oficina, vio a los empleados reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja. Cuando ella apareció, las conversaciones se apagaron y sus miradas se dirigieron a las pantallas de los ordenadores. Cuando Sophie entró en la cafetería durante el almuerzo, reinaba un silencio incómodo. Sophie cogió tranquilamente su ensalada habitual y se sentó en una mesa junto a la ventana. Por el rabillo del ojo, vio que las dos chicas de contabilidad recogían apresuradamente sus bandejas y se alejaban. ¿Me permite? La voz de Martha, la consejera general de la empresa, sonó desacostumbradamente suave. Sofía sintió y la mujer se sentó en la silla de enfrente. Hablaron del tiempo, de las nuevas enmiendas a las leyes fiscales, de cualquier cosa menos de lo de anoche. Pero había apoyo en aquella presencia silenciosa. Después de comer, Sophie notó que la señora de la limpieza, Rosa, se cruzaba furtivamente de brazos al verla. Había auténtica simpatía en los ojos de la mujer mayor. Susurró algo en español, una oración, creo. El departamento de ventas estaba inusualmente ocupado. Sophie tuvo que entrar para firmar el papeleo. Melissa estaba sentada en su mesa, rodeada de miradas de admiración por parte del personal subalterno. Una leve sonrisa de suficiencia se dibuja en sus labios. Jacob estaba ausente, aparentemente en una reunión con clientes. Su mesa vacía estaba inusualmente ordenada. Al pasar, Sophie se fijó en una fotografía enmarcada de los dos frente a la Torre Eiffel. La habían tomado en su luna de miel. Al final del día, los cotilleos de la oficina ya habían creado una cierta versión de los hechos. Supuestamente, la culpa era de Sophie, que prestaba demasiada atención al trabajo y descuidaba su vida familiar. Y Melissa, joven, brillante, vivaz, no podía resistirse al carisma de Jacob. En el servicio de señoras, Sophie oyó hablar a dos internas. «Es tan fría», decía una. «No me extraña que su marido...». Al ver el reflejo de Sophie en el espejo, las chicas se callaron temerosas y salieron corriendo de la habitación. Henry Foster la detuvo en el pasillo. «Excelente trabajo el de ayer», dijo en tono oficial. «Los europeos están impresionados con el nivel de organización». Su mirada decía más que las palabras. Siempre había valorado la profesionalidad por encima de las intrigas de oficina. Hacia el atardecer, Sharon, de Recursos Humanos, se pasó por la oficina.
aparentemente para hablar del programa de la próxima actividad de team building, pero había una mirada de interés profesional en sus ojos, el tipo de situación que suele acabar en dimisiones o demandas de indemnización. Abigail trajo otra pila de documentos para firmar. «¿Vamos a tomar un café después del trabajo?», sugirió con cautela. Sophie negó con la cabeza. Tenía que mantener las distancias. Ahora mismo, cualquier signo de debilidad podía ser utilizado en su contra. Al final de la jornada laboral, vio a Melissa saliendo del despacho del director de recursos humanos. La chica caminaba con paso seguro y llevaba unos papeles en las manos. Al pasar por delante del escritorio de Sophie, se le cayó vaguio una hoja, una orden de ascenso. El guardia del vestíbulo miró a Sophie con curiosidad mal disimulada mientras salía del edificio. Sabía que mañana en la oficina discutirían cada detalle de su comportamiento. Cómo se comportó, qué dijo, qué expresión tenía en la cara cuando se encontró con Melissa. En el coche, se permitió unos momentos de silencio. Los acontecimientos del día pasaron ante sus ojos. Miradas, susurros, pausas incómodas en la conversación. Pero en algún lugar detrás de ese velo de simpatía y juicio discernió otro, el de aquellos que no tenían prisa por sacar conclusiones, que recordaban su profesionalidad e integridad. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Martha. «Ven a verme mañana. Tenemos que hablar de un contrato». Sophie sonrió débilmente. La jefa del departamento jurídico era famosa por su habilidad para encontrar resquicios en las situaciones más difíciles. En casa, deshizo lentamente el equipaje y apiló los documentos sobre la mesa. Mañana sería un nuevo día, y lo recibiría igual que hoy, con la espalda recta y la cabeza alta. Al fin y al cabo, siempre se le había dado bien planificar a largo plazo. El ruido acompasado de las llaves llenó el piso a altas horas de la madrugada. Sophie estaba sentada frente al portátil, revisando metódicamente sus perfiles en las redes sociales. La página de Melissa Harper estaba llena de fotos, restaurantes de lujo, complejos turísticos caros, eventos sociales. Debajo de cada foto había docenas de comentarios entusiastas. Una taza de café frío estaba cerca mientras Sophie indagaba en la huella digital de su rival. Universidad en Chicago, trabajo en una empresa prestigiosa, mudanza repentina a su ciudad. Algo no cuadraba en este cuadro perfecto. Sonó el timbre. Martha había traído los documentos que había prometido. La jefa del departamento jurídico se acomodó en una silla y sacó su portátil. «Busqué viejos contactos en Chicago», dijo en voz baja, aunque estaban solas en el piso. Surgió una historia interesante. En la pantalla aparecieron documentos escaneados, un caso judicial cerrado con un acuerdo transaccional. El nombre de Melissa aparecía como demandada. Se trataba de espionaje empresarial y divulgación de información confidencial. El teléfono de Sophie vibró silenciosamente. Un mensaje de una vieja amiga que trabajaba para una importante agencia de contratación. «Pásate por mi casa a la hora de comer. Hay información que podría interesarte». En una acogedora cafetería cercana a la oficina, su amiga le entregó una fina carpeta. «No es oficial», advirtió. «Pero tu Melissa tiene un legado en varias empresas. Es el mismo patrón en todas partes. Lío con la dirección, intento de ascenso, escándalo». Sophie sorbió lentamente su té verde, analizando la información que había recibido. La historia se repetía. Melissa encontraba a un hombre casado y de éxito, lo engatusaba, conseguía un ascenso y luego acababa con un despido sonado. Aquella tarde se reunió con Rosa, una señora mayor de la limpieza. Tomando una taza de té de hierbas, la mujer le contó las conversaciones que había oído en los pasillos de la oficina. Alardeaba con las chicas, Rosa negó con la cabeza. Decía que pronto iba a ocupar un alto cargo. Por la noche, Sophie organizó metódicamente la información en carpetas de su ordenador. Cada documento, cada detalle podía ser útil.
Estaba acostumbrada a planificar meticulosamente los acontecimientos. Ahora, esas habilidades le serían útiles para otro fin. Al día siguiente, tropezó Zipo con la secretaria del director de recursos humanos en el ascensor. La conversación sobre los zapatos nuevos derivó tranquilamente hacia una discusión sobre cambios de personal. Resultó que Melissa ya había solicitado un ascenso. En su pausa para comer, Sophie hojeaba las publicaciones empresariales. Un artículo sobre la expansión de una empresa de la competencia, buscaban profesionales con experiencia en atención al cliente, le llamó la atención. Lo anota en su agenda. Abigail trajo nuevos cotilleos del departamento de ventas. Melissa ya hablaba abiertamente de su inminente cambio de carrera, insinuando una relación especial con sus superiores. En el escritorio de Jacob apareció una fotografía suya en un elegante marco plateado. Por la noche, Sophie quedó con una antigua amiga de la universidad que trabajaba en informática. Mientras tomaban una copa de vino, hablaron de detalles técnicos: cómo acceder a correos electrónicos antiguos, cómo rastrear una huella digital, cómo encontrar información borrada. El viernes almorzó con Henry Foster, aparentemente para hablar de un nuevo proyecto. La conversación derivó sin problemas hacia el tema del desarrollo profesional de los empleados jóvenes. La ambición es buena, comentó, pero la reputación en los negocios vale más. En casa, Sophie creó una nueva carpeta en su ordenador, Proyecto M. Dentro aparecieron subcarpetas, documentos, contactos, agenda. Las llenó metódicamente de información, construyendo un complejo esquema para la próxima operación. Una llamada de un antiguo colega de Chicago le aportó nuevos detalles. La historia de espionaje empresarial era más grave de lo previsto. Melissa solo había evitado ser procesada gracias a sus poderosas conexiones. El sábado, Sophie se reunió con un investigador privado, un viejo conocido de Marta. La escuchó atentamente y le dio una suma de dinero. Era mucho dinero, pero ella no regateó. La información de calidad era cara. Pasó el domingo analizando los datos recogidos. El panorama era interesante. El brillo exterior de Melissa ocultaba una serie de escándalos y carreras rotas. Ahora había que encontrar la manera de utilizar esa información. A última hora de la tarde llegó un mensaje de un amigo de una agencia de contratación. Mañana me reúno con un cliente importante. Creo que podrían tener una vacante interesante. Sophie sonrió. El plan empezaba a tomar forma. Estaba acostumbrada a organizar eventos perfectos, en los que cada detalle contribuía al resultado global. Este proyecto no sería una excepción. Al otro lado de las ventanas del moderno restaurante Le Chateau, el crepúsculo se desvanecía. Sophie se ajustó el collar de perlas y miró atentamente a su interlocutora, Victoria Price, directora de una gran agencia de contratación. Entonces, necesita una vacante plausible. Victoria bebió un sorbo de vino de su copa. ¿Algo lo suficientemente atractivo como para que una chica ambiciosa pique sin pensárselo? El camarero trajo ostras. Sophie exprimió tranquilamente zumo de limón sobre la almeja, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Puesto de subdirectora de desarrollo. Empresa joven y prometedora, oficina en el centro de la ciudad, salario un 30% por encima del mercado. Victoria asintió comprensiva. Había visto muchas intrigas empresariales en sus 20 años de experiencia en selección de personal. Tenemos que crear el contexto informativo adecuado. Sacó su smartphone y empezó a tomar notas. Al día siguiente, varias publicaciones de negocios publicaron artículos sobre Blue Star Innovations, una empresa supuestamente nueva en el mercado tecnológico. El material estaba redactado de forma lo bastante convincente como para interesar, pero no con el suficiente detalle como para suscitar preguntas innecesarias. El teléfono sonó en el despacho. «¿Señorita Harper?» La voz del reclutador sonaba profesionalmente interesada. «Tengo una oferta que podría interesarle. Confidencial, por supuesto».
Sophie observó a través de la mampara de cristal cómo Melissa, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro, anotaba apresuradamente algo en un bloc de notas. En el rostro de la chica apareció una familiar sonrisa de suficiencia. Por la noche, un pequeño grupo de personas se había reunido en el bar Blue Oyster, aparentemente un encuentro casual de antiguos colegas. Entre ellos estaba Sara, que trabajaba en Blue Star Innovations. Sus historias sobre cultura empresarial y oportunidades de crecimiento sonaban especialmente convincentes después de su tercera copa de vino. ¿Te lo puedes creer?, dijo Abigail al día siguiente. Melissa lleva toda la mañana buscando información sobre unos proyectos innovadores. Dicen que le han ofrecido un puesto directivo en una empresa prometedora. La oficina de Blue Star estaba en un prestigioso centro de negocios. Temporal, por supuesto. El alquiler estaba pagado desde hacía un mes. Pero Melissa, que estaba siendo entrevistada en un amplio despacho con vistas a la ciudad, no lo sabía. «Buscamos gente con ambición», transmitió un hombre de pelo gris que se presentó como director de desarrollo. «Tu currículum causa impresión, sobre todo tu experiencia en Chicago». Sophie estaba sentada en un café al otro lado de la calle del centro de negocios cuando Melissa salió después de la entrevista. Su andar era tranquilo y una sonrisa triunfal jugueteaba en sus labios. Llevaba en la mano una carpeta con el logotipo de Blue Star. Esa noche, en el bar de ventas, la inminente marcha de Melissa fue la comidilla de la ciudad. No ocultó su triunfo, hablando de las fantásticas condiciones y perspectivas de carrera. «Sophie», la voz de Victoria al teléfono sonaba comercial. «Todo va según lo previsto. Se ha tragado el anzuelo. Mañana recibirá una oferta formal». En su despacho, Sophie preparaba metódicamente el papeleo. Había pensado en todos los detalles, desde las tarjetas de visita falsas hasta la página web falsa de la empresa. Estaba acostumbrada a organizar eventos impecables, y este proyecto no iba a ser una excepción. El reclutador volvió a llamar a Melissa por la tarde. «El Consejo de Administración ha aprobado tu candidatura», le informó. «Pero hay una condición. Debes empezar a trabajar en una semana. Los competidores no están dormidos». El viernes, Melissa puso su carta de dimisión sobre la mesa de Henry Foster. Su discurso de despedida estuvo lleno de triunfo mal disimulado. Habló de nuevos horizontes y de grandes cosas por venir, con una mirada de reojo a Jacob. Sophie observó la escena desde la distancia, sorbiendo tranquilamente el café de su taza favorita. Sabía que en exactamente una semana, la oficina de Blue Star estaría vacía y los teléfonos muertos. Pero eso ya sería otra historia. «¿Seguro que lo has pensado bien?», preguntó Marta durante la cena en un pequeño restaurante. Sofía asintió, observando el juego de luces en la copa de vino tinto. La mañana del último día de trabajo era fresca. Melissa entró en la oficina de Industrias Sterling, con los tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol. Sus andares destilaban superioridad. Claro que sí, porque mañana ocuparía el puesto de subdirectora en una empresa prometedora. «Ah, ese sigue aquí», dijo en voz alta al pasar por delante de la mesa de Sophie. Se hizo un silencio incómodo en la recepción. Abigail miró desafiante al monitor, pero sus dedos se congelaron sobre el teclado. Jacob no había estado en la oficina desde hacía una semana, ya que se había ausentado para participar en una importante negociación en otra ciudad. Nadie le había visto desde la fiesta de empresa. Ni siquiera Sophie sabía dónde estaba. Su teléfono estaba en silencio y sus cosas de casa habían desaparecido mientras ella estaba en el trabajo. En la oficina de ventas, Melissa estaba recogiendo sus cosas, haciendo comentarios sobre las políticas corporativas de la empresa. Su voz era cada vez más alta. Quería que todo el mundo oyera cómo por fin había salido de este atolladero. «Aquí se ahoga cualquier iniciativa», transmitió, guardando fotos y baratijas en una caja. «Solo te ascienden por las bravas o por méritos especiales de la dirección, y Blue Star valora el talento y la ambición».
Henry Foster la citó en su despacho para una última conversación. Melissa entró en el despacho con la cabeza alta, pero salió visiblemente irritada. Al parecer, a su jefe no le gustó su discurso de despedida sobre la incompetencia de la dirección. A la hora de comer, ya llamaba abiertamente viejo senil al director de ventas y panda de mediocres al departamento de RRHH. Los empleados intentaron mantenerse alejados de su mesa, pero captaron con avidez cada palabra. Mañana se convertiría en el tema principal de los cotilleos de la oficina. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje sin respuesta de Jacob. Había ignorado deliberadamente sus llamadas en los últimos días para que se torturara imaginándola en su nuevo estado. Después de comer, Melissa celebró una pequeña rueda de prensa en la cocina de la oficina. Habló con inspiración de los problemas de la empresa, sin ser tímida en su lenguaje. Se habló sobre todo del sistema de gestión y de la ética empresarial. Y esa advenediza de Sophie, su voz rezumaba veneno, es el típico ejemplo de lo podridas que están las cosas por aquí. Una empleada totalmente inútil, pero que se mantiene gracias a sus contactos. Aunque qué contactos hay ahora, hasta su marido se ha fugado. A las 3 de la tarde se despidió de sus colegas. Cada uno recibió una ración de sinceros deseos de encontrar un trabajo mejor. Algunos se dieron la vuelta desafiantes, pero la mayoría se limitó a contemplar el espectáculo en silencio. Espero que todos os deis cuenta pronto de la atmósfera tóxica que reina en este lugar, transmitió, de pie en medio del descampado. En Blue Star es otro nivel. Valoran a los profesionales, no a los subordinados. Al final de la jornada laboral, Melissa estaba en plena forma. Escribía mensajes mordaces en la sala de chat de la empresa, dando nombres y cantidades concretas. Estaba especialmente indignada por el gasto loco en eventos corporativos. Después de recoger sus últimas cosas, se paseó espectacularmente por la oficina, haciendo sonar sus tacones. A la salida, se detuvo, miró a todos con desprecio y anunció en voz alta: «Disfruten de su pantano, yo me voy libre». En el bar, frente a la oficina, celebraba su liberación con algunos de los empleados más jóvenes. El champán corría a raudales, y Melissa hablaba y hablaba, de sus planes, de futuros proyectos, de cómo iba a transformar Blue Star. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Jacob. «No puedo comunicarme, tenemos que hablar». Melissa sonrió y le devolvió una foto de su placa con el logotipo de Blue Star y su nuevo puesto. Sophie observaba la escena desde la esquina más alejada del bar. Sorbía tranquilamente su agua mineral mientras Victoria le contaba las últimas noticias. Mañana, la oficina de Blue Star recibiría a Melissa con las puertas cerradas y los teléfonos apagados. El lujoso centro de oficinas recibió a Melissa con silencio. Se ajustó su nuevo pañuelo de seda y se dirigió con paso seguro hacia los ascensores, sacando el pase que le habían expedido la semana pasada. La tarjeta no funcionaba. «Lo siento, ha habido un error». Sonrió al guardia con su característica sonrisa. «Soy la nueva subdirectora de Blue Star. Hoy es mi primer día de trabajo». El guardia miró perplejo su cuaderno de bitácora. «No existe tal empresa en el edificio. Quizá se ha equivocado de dirección». Melissa sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Con dedos temblorosos, marcó el número de Rachel. No disponible. El teléfono de la directora estaba en silencio. El correo devuelto marcaba: «El destinatario no existe». Presa del pánico, empezó a llamar a todas las personas con las que había hablado en Blue Star. No contestó ni un solo número. El sitio web de la empresa no se abría, sus páginas en las redes sociales habían desaparecido. Era como si todo fuera un espejismo que se había desvanecido en la niebla matinal. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Jacob. Al tercer timbrazo, él contestó: «Jake, no te vas a creer lo que está pasando». Su voz se convirtió en un chillido.
Esta maldita empresa no existe. Me he quedado sin trabajo. El auricular hizo una pausa. Lo sé, dijo finalmente Jacob. Me han enviado el papeleo. Todas tus payasadas en Sterling, la historia de Chicago, las otras empresas. Sophie organizó esta investigación. Melissa se hundió en los escalones del centro de negocios. Sus caros zapatos se retorcían ridículamente. Sus medias se enganchaban en la piedra áspera. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿De verdad creías que podías humillar a mi mujer impunemente? Había un escalofrío en su voz. Sabes, me lo merecía todo. Pero Sophie, ella no merecía ser tratada así. Cariño, tú y yo. Melissa empezó, pero Jacob la interrumpió. Ya no hay nosotros. Me voy a la sucursal de Seattle. Ya he presentado mi solicitud de traslado. Y no quiero que busques trabajo en esta ciudad. Sophie envió tus antecedentes a todos los grandes empleadores. La conexión se cortó. Melissa se sentó en los fríos escalones mirando a la gente que pasaba. Nadie prestó atención a la elegante mujer de traje caro que lloraba en silencio a la entrada del centro de negocios. Su teléfono no paraba de sonar. Sus antiguos colegas ya se habían enterado de la noticia. En las redes sociales aparecieron los primeros comentarios sobre su sonado despido y su desaparecida empresa. La reputación que con tanto esmero había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. En su bolso vibró un segundo teléfono, el que utilizaba para sus llamadas personales. Un mensaje de Sophie. En todo caso, el agua de la fuente no me ha estropeado demasiado el vestido. Que tengas un buen día. Melissa cerró los ojos. En algún lugar del piso de arriba, las ventanas espejadas del centro de negocios reflejaban el cielo gris del otoño, tan gris como su futuro en esta ciudad. Sophie estaba sentada en el oscuro salón cuando oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. No encendió las luces. La luz de la luna y el resplandor de las farolas hacían que las paredes parecieran sombras extrañas. Jacob se quedó helado en el umbral cuando vio su silueta en el sillón. Su bolsa de viaje colgaba de su hombro, la misma que solía llevar en sus viajes de negocios, solo que ahora estaba rellena de forma apresurada, con cosas asomando por la cremallera sin abrir. Creía que ya estarías dormida. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo en silencio. Sophie no contestó, siguió mirando el juego de sombras en la pared. Entró en la cocina y pulsó el interruptor de la luz. La luz brillante le clavó los ojos. Sophie le oyó abrir la nevera y sacar una botella de agua. Los sonidos familiares del hogar le parecían ahora extraños y fuera de lugar. ¿Dónde has estado? Su pregunta sonó casual, como si estuviera preguntando por el tiempo. Jacob se quedó helado con la botella en la mano. En la posada. Debería haberlo pensado. Se hundió en una silla sin mirar a su mujer. Tengo el papeleo, sobre Melissa y sobre la empresa falsa. Sophie se volvió por fin hacia él. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, su rostro parecía agotado. Se le notaba la barba incipiente en las mejillas y el cuello de la camisa arrugado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Habló en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra. Realmente no lo sabía, ¿verdad? Hasta aquella noche, hasta la fuente. Jacob se pasó la mano por la cara, un gesto que ella se sabía de memoria. Era lo que siempre hacía cuando se sentía culpable. No quería que ocurriera así, empezó, pero Sophie le interrumpió. ¿No era tu intención? Su risa sonó inesperadamente resonante en el silencio de la noche. ¿Qué querías, Jacob? ¿Que siguiera organizando fiestas de empresa mientras tú te diviertes con tu joven amante? Se quedó en silencio, haciendo girar la botella entre sus manos. El agua de su interior salpicaba silenciosamente, proporcionando un extraño acompañamiento a su conversación. No tienes ni idea de lo que es estar ahí, mojada, delante de todo el mundo, se levantó Sophie acercándose a la ventana. Y tú te limitaste a mirar, ni siquiera te acercaste. Estaba confuso.
Su voz sonó apagada. Todo sucedió tan rápido. ¿Confuso? Ella se volvió hacia él. No, cariño, no te confundiste. Simplemente elegiste un bando, igual que la has estado eligiendo a ella durante los últimos meses. En la cocina reinaba un gran silencio. Al otro lado de la ventana pasó un coche, iluminando la habitación con sus faros por un momento. He solicitado un traslado, dijo finalmente Jacob. A la sucursal de Seattle. Creo que es lo mejor para todos. Sophie se quedó mirando sus manos, familiares hasta la última línea. Esas manos una vez le habían secado las lágrimas, la habían abrazado por la mañana, le habían regalado flores. Ahora daban vueltas nerviosas a la botella de agua, incapaces de encontrar la paz. ¿Sabes qué es lo peor? Ella habló en voz baja ahora. Ni siquiera siento dolor, solo vacío y quizá un poco de lástima, por ti. Jacob levantó la cabeza. ¿Lástima? Sí. Sophie se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Porque nunca te diste cuenta de lo principal. No organicé todo esto de la estrella azul por venganza. Es porque la gente como Melissa debe recibir lo que se merece. Ella te usó como ha usado a otros antes. Y a ti, eras solo otro peldaño en la escalera de su carrera. Te equivocas, intentó objetar, pero no había convicción en su voz. Nosotros realmente... ¿De verdad qué? Sophie sonrió y esa sonrisa le incomodó. ¿Nos queríamos? ¿Hacíamos planes? Ella ya estaba buscando un nuevo trabajo sin siquiera decírtelo, lista para marcharse sin mirar atrás. Jacob guardó silencio. En el silencio podía oír el tic-tac de un reloj, uno viejo que había comprado en su primer viaje juntos a Europa. Me voy mañana, dijo finalmente. Recogeré mis cosas más tarde. Sofía sintió. Deja las llaves en el escritorio. Más tarde, tumbada en la oscuridad, Sophie le escuchó recoger su despacho. Cada sonido resonaba en el vacío de la casa que una vez compartieron. La puerta principal se cerró en silencio hacia las 3 de la madrugada. Al amanecer, se levantó, se duchó y empezó a prepararse para ir a trabajar. En el armario, junto a su ropa, había un colgador vacío. Jacob se había llevado sus trajes. Su aftershave estaba en el estante del cuarto de baño. Lo había olvidado con las prisas o lo había dejado allí a propósito. Al salir, vio un manojo de llaves y un sobre la mesa. Dentro había una nota. Lo siento, por todo. Sophie dobló el papel cuidadosamente y lo tiró a la papelera. Un taxi la esperaba en la entrada. Un nuevo día exigía nuevas decisiones. 6 meses después, el restaurante de Marco bullía con el ajetreo nocturno. Sophie estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana, cuando se fijó en una figura familiar detrás de la barra. Melissa había cambiado mucho. Sus joyas caras habían desaparecido, su maquillaje era más modesto y sus movimientos tenían el ajetreo de una camarera. Por un momento sus miradas se cruzaron. Melissa se apartó de inmediato, fingiendo limpiar vasos. Sus manos temblaban débilmente. Su mesa favorita está libre, bajó Marta por la mesa, secándose el pelo mojado por la lluvia con una servilleta. La jefa del departamento jurídico de Industrias Sterling solía hacer compañía a Sophie durante la cena. Es curioso, Sophie dio un sorbo a su vino. Antes solo pedía platos con trufa aquí. Ahora se los sirve a los demás. Marta sacudió la cabeza. Después de su boletín, ni siquiera la contratan para puestos administrativos. Dicen que intentó conseguir trabajo en 3 ciudades, pero su reputación va por delante de ella. En la esquina más alejada de la sala, una joven pareja celebraba su compromiso. La chica admiraba el anillo, mientras su acompañante no le quitaba los ojos de encima. Sophie se sorprendió pensando que no sentía ni amargura ni arrepentimiento. El director ha aprobado tu proyecto. Marta desplegó el menú. Ahora te encargarás de todos los eventos de la cadena. Tendrás que viajar mucho. Sophie sonrió.
Después del escándalo con Melissa, su autoridad en la empresa no había hecho más que crecer. Todo el mundo lo sabía. No era solo una organizadora de eventos, era una estratega capaz de calcular cualquier combinación. Un mensaje de Abigail llegó a su teléfono, una foto de la inauguración de la nueva sucursal en Seattle. En algún lugar del fondo se veía a Jacob. Parecía envejecido y cansado. ¿Sabes? Martha dejó el menú a un lado. Podrías haberlos destruido a los dos, pero te detuviste a mitad de camino. ¿Por qué? Sophie miró por la ventana. Las gotas de lluvia caían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. La venganza no consiste en destruir, se quedó pensativa. Se trata de restablecer la justicia. Melissa pasó deprisa por su mesa, cargada con una bandeja de postres. Su postura, antaño impecable, se había encorvado y su pelo oscuro mostraba canas prematuras. ¿Y Jacob? Marta llamó al camarero, pero no a Melissa, la otra. Tomó su decisión, se encogió de hombros Sophie. Y tuvo lo que se merecía, una vida en la que se dio cuenta de su propia estupidez. Creo que es castigo suficiente. En una mesa cercana, un grupo de jóvenes se reía. Uno de ellos intentaba llamar la atención de Melissa, pero ella evitó cuidadosamente esa parte de la sala. Me han pedido que forme parte de la junta directiva, comenta Sophie con indiferencia. Imagínate, la primera mujer en la historia de la empresa. Marta sonrió. Por fin se han dado cuenta de que no se echa a gente así, sobre todo después de que salvaras la reputación de la empresa durante la fusión. En el salón empezó a sonar música en directo. La pareja que celebraba el compromiso salió a bailar. Se movían torpemente, pero con una mirada tan feliz que nadie prestó atención al ritmo perdido. Sophie sacó su pintalabios del bolso. El pequeño espejo reflejaba a una mujer segura de sí misma, con una leve sonrisa en los labios. Ni rastro de la figura confusa y mojada por la fuente que se había plantado en medio de la sala de banquetes 6 meses atrás. Por cierto, Marta bajó la voz, ¿te has enterado? Ese inversor británico que estaba en la fusión estuvo preguntando por ti. ¿En serio? Sophie ocultó una sonrisa tras su copa de vino. Vaya, creía que solo le interesaban las cifras de los informes. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco. La ciudad encendía sus luces nocturnas y el restaurante estaba cada vez más concurrido. Melissa volvió a pasar junto a su mesa, con la cabeza gacha. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sophie la acompañó con la mirada. Ella nunca entendió el punto principal. No se puede construir la felicidad sobre la desgracia ajena. Tarde o temprano todo vuelve. Martha levantó su copa. ¿Por la justicia? Por los nuevos comienzos, sonrió Sophie, con el conocido brillo en los ojos, el mismo que una vez había conquistado a Jacob, y que ahora hacía que los directores tuvieran en cuenta su opinión. Fuera les esperaba un taxi. Mañana era el gran día, la presentación del nuevo proyecto al Consejo de Administración. Y Sophie sabía que sería un evento impecable, como todo lo que había hecho en su vida.